amiguitos. Shalom, Patriarca Abraham. En esta ocasión estaremos estudiando los dos libros de los reyes. Comenzaremos con el primero. En hebreo se dice Melahim, que significa reyes. En la antigüedad, este pertenecía a un tomo de la vida de los reyes. Ahora los tenemos en dos partes y los conocemos como Melahim libro 1 y Melahim libro 2, o simplemente Melahim 1 y Melahim 2. En esta clase hablaremos de Melahim 1. El libro de los Melahim 1, es decir, Reyes 1, comienza con los últimos días del rey David. Recordemos que al final del libro segundo de Shmuel, el pueblo de Israel ya tenía un rey, y este era David. Cuando Shmuel muere, entonces la historia comienza a relatar la vida de los reyes. Este relato de los reyes se cree que fue escrito por el ministro y escriba Esdras. Esdras habría hecho un recuento de la historia para enseñarnos la vida de todos los reyes y lo que pasó cuando reinaron. La palabra reyes se escribe así: Mem, Lamed, Kaf, Yud, Mem Sofit, Melahim, es decir, reyes. El libro 1 de los Melahim tiene 22 capítulos. El libro 1 de los Reyes abarca aproximadamente 100 años de la vida de Israel. Este libro nos cuenta cómo fueron los últimos días del rey David. David fue un hombre que usó el Padre Eterno para unir a las 12 tribus de Israel. También para expulsar a los enemigos de Israel, los cuales eran las naciones que adoraban a ídolos y que hacían tropezar a Israel. Esas naciones estaban decididas a no obedecer al Eterno Poderoso y por eso no podían seguir en la tierra. David recopiló sus cantos, sus oraciones y peticiones, y éstas pasaron a varios rollos de cantos que se llaman los libros de los Salmos, libros que veremos más adelante. Al final de sus días, David encomienda a su hijo Shlomo, quien fue su sucesor, que terminara su obra, ya que era importante que todos los habitantes que no buscaban la paz y la obediencia no causaran problemas en Israel, problemas de idolatría y de rebeldía al desobedecer los mandamientos. Esto no era fácil. Incluso uno de los hijos de David no quería seguir las instrucciones, quería ser rey y se rebeló contra David su padre. Este hijo se llamaba Adoniyá. Sin embargo, el Eterno Poderoso había hecho la promesa a David que le daría un hijo, un descendiente, el cual reinaría sobre su trono y traería la paz. Este rey es uno de sus otros hijos. Él es Shlomo, nombre que significa pacífico o el que hace la paz. El Eterno además le prometió que estaría siempre con sus descendientes, si ellos no se apartaban del camino de la verdad y servían al Eterno siempre. La descendencia de David siempre tendría un descendiente entre Israel que reinaría. Sin embargo, esto no llegó a pasar. Al principio del libro 1 de los Reyes, vemos cómo David anuncia a todo Israel que su hijo Shlomo sería entonces quien le sucedería en el trono. Y aunque al principio no todo Israel lo aceptó, no tardó mucho en que todo el pueblo de Israel reconociera a Shlomo como el rey de Israel. Esto ocurrió en el primer capítulo del libro 1 de los Melahim. En el segundo capítulo, David, antes de morir, le encarga a su hijo Shlomo atentamente y sin olvidar que se esfuerce y que ande en fidelidad, en obediencia, observando la Torá
y dándole el servicio al Eterno Poderoso. Esto dice en el verso 4, capítulo 2, confirmaría el pacto que había hecho con David. Dice así: el Eterno cumplirá lo que me ha prometido cuando dijo: si tus hijos escuchan con atención de cómo se conducen, haciéndolo con integridad delante de mí, con todo su corazón y ser, entonces nunca te faltará un hombre que reine en Israel. Estas palabras son importantes, porque cuando el Eterno promete algo, nunca lo dejará de cumplir, a menos que nosotros no cumplamos con nuestra parte. En el capítulo 2, David muere. Él ya era muy anciano y había servido al Padre Eterno con todas sus fuerzas, con todo su corazón y con toda su mente. David es un gran ejemplo de cómo debemos ser fieles. Shlomo era muy joven, era inexperto. Él se casó con una egipcia, con la hija de Faraón de aquella época. David había hecho la paz con todos los pueblos de alrededor y eran amigos con los egipcios. Sin embargo, Shlomo sabía que le faltaba sabiduría. Un día, el Eterno se le apareció y le llamó y le preguntó qué necesitaba para servir como rey. Shlomo sabía que lo tenía todo y que lo que le faltaba era sabiduría para saber ser un buen rey. Al Padre Eterno le agradó esto, porque no pidió cosas materiales, sino sabiduría. Entonces Shlomo recibió eso, mucha sabiduría, tanta que hasta hoy se le conoce como el hombre más sabio que ha existido. Esto hizo que Shlomo también fuera próspero en todo lo que hacía y se conducía bien. Así que en los primeros años, Shlomo continuó trabajando en Israel y en las naciones alrededor. Construyó edificios, edificó casas, jardines y también edificó el gran templo que David su padre había querido edificar. Shlomo consiguió gente de otras naciones para esta gran labor y creyó que le daría lo mejor al Padre Eterno y así lo hizo. Shlomo finalmente termina el templo, la habitación para el Eterno, y trae dentro el arca del pacto que David su padre tenía en una pequeña tienda. Así, Shlomo consagra el templo y la presencia del Padre Eterno se manifiesta. En el capítulo 9 de Melahim 1, el Padre Eterno apareció otra vez a Shlomo y le reiteró el pacto que hizo con David y lo volvió a comprometer. Así le dijo en Melahim 1, capítulo 9, versos 4 al 8. En cuanto a ti, si procedes de acuerdo conmigo como tu padre David, con corazón íntegro y sincero, haciendo exactamente lo que te he mandado y cumpliendo mis mandatos y preceptos, conservaré tu trono real en Israel por siempre, como le prometí a tu padre David. No te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes o sus hijos se apartan de mí o no guardan los preceptos y mandamientos que yo les he dado, y van a dar culto a otros dioses y los adoran, borraré a Israel de la tierra que yo le di, rechazaré el templo que he consagrado a mi nombre, e Israel será el desprecio de burla constante entre todas las naciones. Este templo será un montón de ruina. El Padre Eterno es el único que se merece todas las cosas en seriedad. Él es muy bueno y promete maravillas y grandezas. Por eso a Shlomo le confirma por segunda vez las promesas si él se mantenía fiel y firme. Este libro 1 de los Melahim nos reafirma que había una gran responsabilidad de parte de Shlomo para mantener tanto el reino como la presencia divina en Israel.
Shlomo entonces se compromete y decide hacerlo. ¿Pasó todo como el Padre Eterno se lo pidió a Israel? No. Tristemente, Shlomo en los siguientes años cometió muchos errores. Él, además de su esposa egipcia, tomó a muchas más esposas, todas ellas de entre las naciones. Además, todas ellas comenzaron a adorar ídolos. Shlomo amó mucho a sus mujeres, pero no veía el problema que le estaban causando. Esto era para el Padre Eterno una prueba de que la descendencia de David había fallado. El Eterno no podía destruir a Israel por los pecados de Shlomo en ese momento. El Eterno había prometido a David que su hijo reinaría hasta morir. Sin embargo, algo terrible pasaría pronto. El libro de Melahim 1 nos muestra que Shlomo en realidad cometió pecados muy ofensivos al Eterno. Él, al final de su vida, se arrepintió y escribió muchos proverbios para la vida y un libro llamado El Predicador, en donde habla de las cosas vanas o vacías de una vida desobediente. Al final de ese libro, Shlomo dice: las conclusiones de todo lo dicho es: teme al Eterno y guarda sus mandamientos. Después de la muerte de Shlomo, las consecuencias vinieron. El Eterno había dicho que destruiría a Israel por esto. Pero el Padre en su amor perdonó ese castigo, porque amaba mucho a David, pero no pudo eliminar las consecuencias que Shlomo había provocado sobre Israel. El Eterno dijo que la consecuencia sería que el pueblo de Israel se dividiría en dos reinos, y así comenzaría una historia de mucho sufrimiento en Israel. Esta división se haría así: las 10 tribus del norte se separarían del reino principal. Estas tribus fueron Reubén, Shimeón, Dan, Naftalí, Gad, Asher, Isaacar, Zebulún, Manasés y Efraín. Y las tribus del sur, Benjamín y Yehudá, conformarían el reino del sur. El reino del norte fue gobernado por un efrateo llamado Yarobam, y el reino del sur fue gobernado por el hijo de Shlomo llamado Rehabam. Las consecuencias fueron muy graves. A partir de aquí, por siglos enteros hacia el futuro, las tribus estarían divididas e incluso entrarían en guerras. No habría un rey nunca más en el futuro que volviera a unir a estas tribus ni que las hiciera regresar en obediencia, hasta que el Padre Eterno enviara la promesa a Abraham, el patriarca, de que vendría el Mesías Yeshua, el cual perdonaría el pecado de todo Israel, haría que las tribus otra vez se mantuvieran en unidad, en el mismo servicio y alabanza, y que regresaran en obediencia al Eterno, para así ya no estar divididos, sino unidos. Yeshua no solo vendría a ser un reconciliador, sino un verdadero rey obediente y perfecto. Él reina desde entonces en Israel por medio de la Torá. Ya no solo ha vuelto a ser un solo Israel, sino que ha hecho que todas las naciones, gente santa, sea parte de Israel también, haciendo de todos un solo Israel en el Mesías Yeshua. Continuamos con Melahim 1. Desde este tiempo en adelante, los libros de los Melahim nos hablan de cómo los dos reinos y los reyes de ellos vivieron. Rehabam, hijo de Shlomo, no tuvo un buen comportamiento con el pueblo, y el pueblo se enojó. Rehabam quiso gobernar sin la ayuda de la Torá y los hombres sabios, y eligió a sus amigos jóvenes que no sabían nada de gobierno. Y en el reino del norte, Yarobam decidió dejar la Torá y las festividades y comenzó a celebrar de diferente forma. Él también dejó las festividades y las cambió por otras que no había ordenado el Padre Eterno. También, a partir de este tiempo, el Eterno estaría enviándoles profetas.
ya que por la promesa a Abraham y el amor a David, un remanente de Israel seguiría aún fiel, y el Eterno hablaba por medio de los profetas. Estos son los reyes en el libro de Melahim 1. Los reyes del reino del sur de Yehudá fueron estos. Rehabam, él hizo lo malo ante el Padre Eterno. Abiam, también hizo lo malo. Asa, él hizo lo bueno al quitar la idolatría y a la gente perversa llamada sodomita. Jehoshaphat, también hizo lo bueno como su padre Asa. Y los reyes del reino del norte, llamado Israel o también Efraín, fueron estos y todos hicieron lo malo delante del Padre Eterno. Y Arobam, Nadab, Basha, Elá, Simri, Omri, Tibni, Ahab y por último, Ahazia. En épocas de Ahab, rey de Israel, de las tribus del norte, Ahab comete muchos pecados. Pecados muy graves cometieron él y su esposa, que era una mujer extranjera y no obediente al Eterno. En esta época, el Eterno envía a un profeta llamado Eliyahu. Eliyahu fue un gran hombre. Él desafió al rey por su maldad y también desafió a los sacerdotes paganos. Eliyahu enseñó que el Padre aún espera que Israel se arrepienta y deje de servir a ídolos. Después de Eliyahu, profetizó el discípulo de él llamado Elisha. Ellos se encargan de llevar la palabra del Eterno y hacer que un remanente continuara hasta ver la promesa hecha realidad, el Mesías prometido. Los profetas Eliyahu y Elisha, además de llevar la palabra del Eterno, demostraban con milagros que el Padre Eterno era real y que Él cuidaba de Israel y que estaba dispuesto a perdonar a Israel y restaurarlo nuevamente. Eliyahu el profeta fue llevado milagrosamente en una carroza de fuego cuando él terminó su profecía. El libro de Melahim 1 termina con los reyes Jehoshaphat, rey de Yehudá, y Ahazia, rey de Israel. ¿Qué te ha parecido el libro 1 de los Melahim? ¿Has aprendido mucho? Vamos a recordar con las preguntas. ¿Quién escribió Melahim 1? ¿Cómo se escribe Melahim en hebreo? ¿Cuántos capítulos tiene Melahim 1? ¿Cuántos años abarca aproximadamente la historia de Melahim 1? ¿De quién se habla al principio del libro de Melahim 1? ¿Quién reinó después de David? ¿Qué pidió Shlomo al Eterno para poder reinar a Israel? ¿Qué pidió el Eterno a Shlomo para cumplir la promesa a David de que siempre reinaría descendientes de David? ¿Qué pasaría si Shlomo pecara y no fuera fiel? El Eterno destruiría a Israel para siempre por el pecado de Shlomo. El Eterno no hizo esto por amor a David. Pero ¿qué pasó con las 12 tribus y el reino de David? Si no hubo ningún descendiente de David que perdonara los pecados de Israel y nadie volvió a unir las tribus y solo quedó un remanente, ¿qué rey verdadero perdonó, restauró y unió otra vez a Israel? ¿Cómo quedaron las tribus divididas por reinos? Haz un gráfico con las tribus. Comienza a hacer una lista de los reyes de Yehudá y de Israel y recuerda los que obedecieron y los que no obedecieron. Muy bien, has contestado muy bien. Toma una hoja de papel y no olvides de apuntar lo más importante del libro de Melahim 1 y de escribir el nombre en hebreo.
Hazak, Hazak, esfuérzate y sé muy valiente. Estudia mucho y nos vemos la próxima clase.